Chicas y chicos, ¿cómo les va? Espero que les vaya muy bien, que tengan un excelente día. ¿Sí? Acá comenzamos con las funciones trigonométricas del ángulo doble. ¿Sí? Pero primero tienen que ver mi video anterior, ¿sí? De la demostración, ¿sí? De la suma de dos ángulos, que está acá. ¿Sí? Acá arriba, ahí. ¿Sí? La suma de dos ángulos. ¿Correcto? Porque si no, esto no lo van a entender. ¿Comprendido? Bueno, entonces comencemos con la primera función, que es la función seno de alfa más alfa. Aquí que seno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por seno de beta más seno de alfa por coseno de beta. ¿Correcto? Bien, esa es el seno de la suma de dos ángulos, ¿sí? Pero si este ángulo beta es igual al ángulo alfa, entonces tenemos seno de alfa más alfa va a ser coseno de alfa por seno de alfa, porque beta ya no lo tenemos, lo reemplazamos por alfa, ¿sí? Y tenemos seno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa, ¿correcto? Entonces, si nosotros hacemos propiedad conmutativa coseno con seno, ¿sí? Va a ser las dos funciones iguales. Ah, y si sumamos esto más esto, ¿cuánto nos da? Y nos da 2 coseno de alfa por seno de alfa, ¿correcto? Entonces, el seno del ángulo doble es 2 coseno alfa por seno de alfa. Vamos con el coseno. Coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a reemplazar la beta por el alfa porque son iguales. ¿Sí? Entonces me quedaría coseno de alfa más alfa es igual a coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer acá, chicas y chicos? Claro, tenemos coseno de alfa por coseno de alfa, nos va a quedar coseno cuadrado de alfa, menos seno de alfa por seno de alfa, seno cuadrado de alfa. Ah, entonces el coseno doble de alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Bien, chicas y chicos, ya llegamos al coseno del ángulo doble, ¿sí? Vamos con la tangente. Tangente de alfa más beta es igual a tangente de beta más tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta, ¿sí? Ahora reemplazamos el beta con el alfa, ¿correcto? Y nos va a quedar tangente alfa más tangente de alfa sobre, ¿sí? Dividido o sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa, ¿sí? Tangente de alfa, en el numerador vamos a operar tangente de alfa más tangente de alfa son 2 tangente de alfa, ¿correcto? 2 tangente de alfa. Dividido, y en el denominador va a ser 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa, queda tangente cuadrado de alfa. Bien, entonces la tangente de ángulo doble es 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa, ¿sí? Bien, ahora comencemos con la cotangente. Tangente de alfa más beta, ¿sí? Es igual a cotangente de alfa, ¿sí? Por cotangente de beta menos 1 dividido o sobre cotangente de alfa más cotangente de beta, ¿sí? Reemplazamos el beta por el alfa, ¿sí? Y nos queda cotangente de alfa más alfa es igual a cotangente alfa por cotangente alfa menos 1 dividido cotangente de alfa más cotangente de alfa. Cotangente alfa por cotangente alfa nos va a dar cotangente cuadrado de alfa, ¿sí? Menos 1. Todo esto dividido 2 cotangente de alfa, porque es cotangente de alfa más cotangente de alfa son 2 cotangente de alfa, ¿correcto? Entonces nos queda la cotangente de ángulo doble, cotangente cuadrado de alfa menos 1 sobre 2 cotangente de alfa. Vamos con la secante y con la cosecante del ángulo doble, ¿sí? Muy bien, comencemos. Tenemos la función secante de alfa más beta. Es igual a 1 dividido coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta, ¿no es cierto?
Bien. Secante de alfa más alfa, ¿sí? Es igual a 1 dividido coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa, ¿sí? Coseno de alfa por coseno de alfa es coseno de alfa al cuadrado, ¿sí? Y seno de alfa por seno de alfa es seno de alfa al cuadrado, ¿correcto? Bien. La secante de 2 alfa es igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, ¿sí? Vamos con la consecante. Cosecante de alfa más beta es igual a 1 sobre coseno de alfa por seno de beta más seno de alfa por coseno de beta, ¿correcto? Reemplazamos la beta por alfa y nos queda coseno de alfa más alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa por seno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa, ¿sí? Si nosotros conmutamos esto son exactamente iguales. Entonces, una cosa igual más otra cosa igual son dos cosas iguales. Entonces, ¿qué hace? La cosecante doble de alfa es igual a 1 sobre 2 coseno de alfa por seno de alfa, ¿sí? Demostración del ángulo doble terminada, chicas y chicos, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con el ángulo mitad, ¿sí? La demostración de todas las funciones trigonométricas del ángulo mitad, ¿correcto? Bien, comencemos. Vamos a comenzar con las funciones trigonométricas del ángulo mitad, ¿sí? Empezamos con esta fórmula. Con esta fórmula vamos a sacar el seno de ángulo mitad y el coseno de ángulo mitad, ¿correcto? Bueno, vamos a comenzar con el seno del ángulo mitad, ¿correcto? Comencemos. Primer paso para llegar al seno del ángulo mitad, ¿sí? Es reemplazar este coseno por seno, ¿sí? Entonces usamos la fórmula fundamental de la trigonometría que dice coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Despejamos en función de coseno cuadrado. Entonces coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, ¿sí? Igual, si tienen alguna duda sobre las funciones trigonométricas, acá les dejo, ¿sí?, el link para que vean todas las funciones trigonométricas, cómo se llegan a cada fórmula trigonométrica, ¿correcto? Bien, consulten ese video, ¿sí? Perfecto, continuamos. Entonces, el 1 menos seno cuadrado de alfa lo vamos a reemplazar por coseno cuadrado de alfa, ¿correcto? Entonces nos va a quedar coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, entre paréntesis, menos seno cuadrado de alfa, ¿correcto? Ahora, eliminamos los paréntesis porque no nos hace falta, tenemos un signo positivo, o sea que no cambia los signos y queda exactamente igual. Entonces, coseno doble de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado menos seno cuadrado de alfa. Entonces, menos seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa es 2 seno cuadrado de alfa. Entonces nos va a quedar coseno doble de alfa es igual a 1 menos 2 por seno cuadrado de alfa, ¿sí? Bien, multiplicamos todo esto por menos 1, ¿sí? O sea, toda la ecuación la multiplicamos por menos 1. ¿Para qué es esto? Para que nos quede 1 menos coseno cuadrado de alfa, ¿correcto? Bien, entonces nos va a quedar una vez que cambiamos el signo nos va a quedar menos coseno doble de alfa es igual a menos 1 más 2 seno cuadrado de alfa. El menos 1 que está negativo va a pasar al otro miembro positivo. Entonces nos queda 1 menos coseno cuadrado de alfa, ¿correcto? Coseno doble de alfa, disculpas. Es igual a 2 por seno cuadrado de alfa. El 2 que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo. Pero antes de hacer ese pasaje, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una sustitución, ¿sí? El 2 alfa, ¿sí?, lo vamos a reemplazar por x. El 2 que está multiplicando el alfa va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces, alfa es igual a x sobre 2, ¿sí? O sea, el doble de alfa lo vamos a reemplazar por x y el alfa lo vamos a reemplazar por x sobre 2. Entonces nos queda menos 1 menos coseno de x es igual a 2 por seno cuadrado de x sobre 2, ¿correcto? Haciendo todas las sustituciones. Entonces, este 2, como dijimos anteriormente, va a pasar dividiendo. Entonces nos queda 1 menos coseno de x sobre 2. Bien, entonces como el seno está elevado al cuadrado, la potencia va a pasar a otro miembro como raíz, ¿no es cierto? Correcto, muy bien. Entonces nos queda que seno de x sobre 2 es igual a 1 menos coseno de x sobre 2. Renombramos que la x es igual a alfa
A la función del seno ángulo mitad, que es igual a raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Bien, comencemos averiguando la función ahora coseno ángulo mitad. ¿Cómo es el coseno ángulo mitad? Es de la siguiente manera. Vamos a usar la misma función, ¿sí? Solamente que el seno cuadrado de alfa la vamos a reemplazar por coseno. ¿Correcto? Usando la fórmula fundamental de la trigonometría. Entonces, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Reemplazamos en función de seno, entonces el coseno cuadrado de alfa, que está positivo, va a pasar al otro miembro negativo, ¿sí? Y nos queda que seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Lo reemplazamos por seno cuadrado de alfa, entonces nos queda coseno doble de alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos, ¿sí? 1 menos coseno cuadrado de alfa. Este menos, ¿sí? Cuando sacamos los paréntesis va a cambiar todos los signos dentro del paréntesis. Entonces nos queda coseno doble de alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos 1 más coseno cuadrado de alfa, porque el 1 está positivo, ¿sí? Como hay un negativo, queda negativo. Y el negativo que está acá queda positivo porque menos por más, o sea, menos por menos, con sus disculpas, es más, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos un coseno cuadrado de alfa más otro coseno cuadrado de alfa que da menos 1 más coseno cuadrado de alfa. En menos 1 está negativo, pasa al otro miembro en forma positiva. Entonces nos queda 1 más, como este está positivo también, nos va a quedar 1 más coseno doble de alfa es igual a 2 por coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Antes de seguir operando, hacemos una sustitución, entonces decimos que 2 alfa, el doble de alfa, es igual a x. El 2 que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo, entonces alfa es igual a x sobre 2. ¿Correcto? Bien. Reemplazamos y nos queda 1 más coseno de x es igual a 2 coseno cuadrado de x sobre 2. ¿Correcto? Bien. El 2 que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces nos queda 1 más coseno de x, todo esto sobre 2. ¿Sí? Es igual a coseno cuadrado de x sobre 2. El cuadrado pasa al otro miembro como raíz. Entonces nos queda que raíz de 1 más coseno de x sobre 2 es igual a coseno de x sobre 2. La x lo igualamos con alfa. ¿Sí? Lo sustituimos con alfa. Entonces nos queda que el coseno del ángulo mitad, ¿sí? Es igual a raíz de 1 más coseno de alfa, todo esto sobre 2. Muy bien, ya hemos hecho el seno y el coseno del ángulo mitad. Ahora vamos con la tangente. Tangente del ángulo mitad, ¿sí? Es igual a seno del ángulo mitad sobre coseno del ángulo mitad, ¿correcto? Entonces la tangente del ángulo mitad es el seno es raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2, dividido raíz de 1 más coseno de alfa sobre 2, ¿correcto? Bien, vamos a distribuir la raíz tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Y nos va a quedar tangente mitad es igual a la raíz de 1 menos coseno de alfa sobre raíz de 2, dividido raíz de 1 más coseno de alfa sobre raíz de 2. Raíz de 2 se simplifica con raíz de 2, hacemos y nos queda que la tangente del ángulo mitad es igual a la raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. ¿Correcto? Bien, hemos llegado a la tangente del ángulo mitad. Ahora vamos con la cotangente del ángulo mitad. La cotangente del ángulo mitad es igual a coseno del ángulo mitad sobre seno del ángulo mitad, ¿correcto? Entonces, la cotangente del ángulo mitad es raíz de 1 más coseno sobre 2 dividido raíz, ¿sí?, de 1 menos coseno de alfa sobre 2, ¿sí? ¿Correcto? Hacemos lo mismo, distribuimos la raíz y nos queda que la cotangente de alfa sobre 2 es igual a raíz de 1 más coseno de alfa sobre raíz de 2 dividido raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Simplificamos la raíz de 2, hacemos y nos queda que la cotangente del ángulo mitad es igual a raíz de 1 más coseno de alfa sobre 1 menos coseno de alfa, ¿correcto? Bien, ahora vamos con la secante y la cosecante.
Secante del ángulo mitad es 1 sobre coseno del ángulo mitad, ¿correcto? Entonces la secante del ángulo mitad es igual a 1 sobre raíz de 1 más coseno de alfa sobre 2. Como no podemos tener raíces en el denominador, multiplicamos por su conjugado, ¿sí? O sea, raíz de 1 más coseno de alfa sobre 2 sobre raíz de 1 más coseno de alfa sobre 2. Si ustedes dividen esto, va a quedar 1 y 1 por esto es eso, o sea que no modifica absolutamente nada el resultado de la ecuación. Bien, multiplicamos esto, o sea, raíz, ¿sí?, de 1 más coseno de alfa sobre 2 por lo mismo, es esto mismo elevado al cuadrado. El cuadrado se simplifica con la raíz y nos queda que la secante del ángulo a mitad es igual a la raíz de 1 más coseno de alfa sobre 2 dividido 1 más coseno de alfa sobre 2, ¿correcto? Y vamos con la última función del ángulo a mitad, que es la cosecante del ángulo a mitad, ¿sí?, que es igual a 1 sobre seno del ángulo a mitad. ¿Qué es esto? Igual a la cosecante del ángulo a mitad es igual a 1 dividido raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Lo multiplicamos por su conjugado, entonces nos queda raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2 dividido raíz de 1, ¿sí?, menos coseno de alfa sobre 2. Como estos dos términos, ¿sí?, son iguales, ¿sí?, se multiplican y quedan al cuadrado. El cuadrado se va a simplificar con la raíz, ¿sí?, y la cosecante del ángulo mitad queda raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2 dividido 1 menos coseno de alfa sobre 2, ¿sí? Todas las fórmulas demostradas del coseno de ángulo mitad. ¿Correcta, chicos y chicos? Espero que el video les haya servido, les haya gustado. Denle like, suscríbanse a mi canal, pidan videos, ¿sí? Principalmente suscríbanse, ¿sí? Y nos vemos en una próxima demostración. ¡Chau, chau!